Buenas tardes, compañeros. Hoy hablaremos sobre las bases de datos, esta información fue sacada de CC Conecta, que a continuación les tiene que estar apareciendo. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una colección organizada de datos que se almacenan y gestionan de manera eficiente para su fácil acceso y manipulación. Es un componente crucial de los sistemas de información, permitiendo que grandes volúmenes de datos sean almacenados de forma estructurada y recuperados de manera eficiente. Los componentes de una base de datos son datos, tablas, claves y consultas. Los datos son información almacenada en la base de datos como nombres, fechas o valores numéricos, etc. Las tablas una base de datos suele ser estructurada en tablas que contiene filas y columnas. Las filas representan registros individuales, mientras que las columnas representan los atributos o características de esos registros. Las claves son los identificadores que permiten distinguir de manera única cada registro en una tabla. La clave primaria es el identificador único de una tabla, mientras que las claves foráneas enlazan registros entre tablas. Consultas. Son peticiones que realizan los usuarios o aplicaciones para recuperar, modificar, insertar o eliminar datos. Se utilizan lenguajes SQL para este propósito. ¿Para qué sirve una base de datos? La base de datos sirve para almacenar y organizar información de forma eficiente, permitiendo un acceso rápido a los datos, una centralización de información, seguridad y control de acceso. Las ventajas de utilizar una base de datos son la eficiencia, la reducción de redundancia, la integridad de los datos y la seguridad. La eficiencia aumenta la velocidad y la precisión de la gestión. La reducción de redundancia evita la duplicación de información asegurando que los datos se almacenen una sola vez. La integridad de los datos garantiza que los datos sean coherentes. La seguridad ofrece mecanismos para proteger los datos contra accesos no autorizados. Construct es el constructor de la clase. Este método se ejecuta automáticamente cuando se crea una instancia de la clase. Las clases ser, user, pass y base son los parámetros necesarios para conectar a la base de datos. SERP es el servidor de la base de datos, que usualmente es localhost. Uso es el usuario de la base de datos. Pass es la contraseña del usuario y base es el nombre de la base de datos a la que se desea conectar. MySQL Connect establece una conexión con el servidor de base de datos. MySQL SelectDB selecciona la base de datos que se usará en las consultas. Si la conexión es exitosa, se guardan en la propiedad llave. De no ser esto, de no cumplirse esto, mandará un mensaje donde diga que la base de datos no existe. Bajando a setQuery, tenemos que este método ejecuta una consulta SQL. Puede ser de inserción, actualización o eliminación. Query es el comando SQL que se quiere ejecutar. MySQL query ejecuta la consulta en la base de datos, y la clase bandera es un valor booleano que indica si la consulta se ejecutó correctamente o no. Bajando a getConsulta, tenemos que este método ejecuta una consulta SQL para recuperar datos de la base de datos. Query es el comando SQL que se quiere ejecutar. La clase salida es el número de columnas que se espera recibir en el resultado. Sirve para especificar cuántos campos se deben recuperar. MySQL Query ejecuta la consulta SQL. MySQL Fetch Array recupera los resultados de la consulta fila por fila. Y el arreglo que tenemos es un arreglo bidimensional que almacena los resultados recuperados. Un pequeño resumen: la conexión es el constructor que se encarga de conectar a la base de datos y seleccionar la base de datos de utilizar. El método setQuery ejecuta comandos que manipulan datos, mientras que getConsulta ejecuta comandos para recuperar los datos. Vengo a explicar lo que es la herencia dentro de nuestras clases.
que en este caso presentaré tres clases, una que es nuestra clase padre y dos que son las clases hijas. Ahora, como concepto general, las clases hijas, que en este caso serán C subs y C compacto, pueden generar, ¿cómo decirlo? Propiedades dentro de nuestra clase C vehículo, donde nuestra clase C vehículo contiene propiedades protegidas, que en este caso serían marca, modelo, año y tipo. Ahora, esas propiedades se inicializan y validan en el constructor utilizando dos métodos. En este caso sería validar campo, que verifica que el campo no esté vacío y lo sanitiza, y validar año, que lo que hace es que asegura que el año tenga cuatro dígitos numéricos. En caso de que tenga menos o más, no se, no se ejecutará correctamente. Ahora, donde dentro de nuestro método guardar general se genera una consulta SQL para insertar los datos del vehículo en la base de datos utilizando un objeto de conexión, que en este caso sería símbolo de dinero con. Ahora, pasando a nuestra clase hija, a nuestra primera clase hija, que extiende a la clase C vehículo, eh, contiene dos propiedades específicas, que en este caso serían capacidad y número de plazas, donde capacidad almacena la capacidad de remolque de la sub y número de plazas indica cuántas plazas tiene el vehículo, donde dentro de nuestro método constructor se invoca al constructor de la padre C vehículo. En este caso, C vehículo está heredando este método constructor a sus hijas para inicializar la marca, modelo, año y tipo, asignándoles el valor 2 para indicar y diferenciar que se trata de una sub. Ahora, donde dentro de nuestra validación de campos tenemos el validar campo, que comprueba que la capacidad no esté vacía, y el validar plazas, que lo que hace es que valida el número de plazas que sea un valor numérico positivo y mayor a cero, donde nuevamente se utiliza nuestro método guardar general, que primero inserta la información general del vehículo, que en este caso serían los antes mencionados dentro de nuestra clase C vehículo, que en este caso serían marca, modelo, año y tipo, utilizando el método de la clase padre. Ahora, si la inserción de datos generales es exitosa, se inserta la capacidad y el número de plaza en la tabla TB-subs. Ahora, para la siguiente clase también existe otra tabla, que en este caso sería la tabla TB compacto. Ahora, la clase C compacto extiende a la clase C vehículo para representar vehículos compactos. Esta clase añade dos propiedades específicas, que en este caso serían tan maletero y número de puertas, donde dentro de los detalles de estas dos podemos tener que tan maletero es el tamaño de maletero del vehículo y número de puertas es el número de puertas del vehículo, donde nuevamente se llama el método constructor de la clase C vehículo para inicializar los atributos comunes, que en este caso serían marca, modelo y año, y se les asigna uno como valor de tipo, diferenciando y indicando que es un vehículo compacto, donde nuevamente dentro de nuestros validadores podemos añadir validar campo, que en este caso lo que haría es que el tamaño del maletero no esté vacío, y el validar puertas, que es único dentro de esta clase, que valida que el número de puertas sea un número positivo y mayor a cero, llamando nuevamente a nuestro guardar general, que fue heredado de la clase C vehículo, que inserta la información general del vehículo en la tabla TB general. Ahora, si todo esto hasta este punto se ejecuta de manera exitosa, la inserción general de datos se insertan los datos específicos del compacto, que en este caso serían el tamaño del maletero y el número de puertas dentro de la tabla TB compacto. La programación orientada a objetos PO es un paradigma de desarrollo de software que organiza el código en torno a objetos en lugar de acciones o funciones. Estos objetos son entidades que representan conceptos o elementos del mundo real o abstracto y se definen a partir de clases que son como plantillas o modelos que describen las características y comportamientos que los objetos tendrán. Principios fundamentales de la PO
Primera, clases y objetos. Una clase es un plano o molde a partir del cual se crean objetos. Un objeto es una instancia de una clase, es decir, es un ejemplo concreto que tiene atributos, características y métodos, acciones o comportamientos. El segundo, el encapsulamiento. Este principio permite agrupar los datos, atributos y las funciones que operan sobre estos datos, métodos dentro de una clase y controlar el acceso de ellos. Esto ayuda a proteger los datos de modificaciones inéditas y mejorar la modularidad del programa. El tercero es la herencia. La herencia permite que una clase nueva, subclase o clase derivada herede atributos y métodos de una clase existente, superclase o clase base, lo que fomenta la reutilización de código y la extensión de funcionalidades sin necesidad de reescribir código. El cuarto es el polimorfismo. Permite que diferentes clases relacionadas respondan a una misma acción, método de diferentes maneras, en otras palabras, diferentes objetos que pueden utilizar el mismo nombre de método, pero cada uno los implementan de forma distinta. El quinto es la abstracción. Este principio permite ocultar los detalles de implementación y mostrar solo las funcionalidades esenciales del objeto, y la abstracción simplifica la interacción con los objetos y reduce la complejidad del sistema. Ventajas de la PO. Reutilización del código. Las clases y objetos pueden ser reutilizados en diferentes partes del programa o incluso en otros proyectos, reduciendo la duplicación de código. Mantenibilidad. Como el código está dividido en clases modulares, es más fácil localizar y corregir errores, así como realizar actualizaciones sin afectar otras partes del sistema. Flexibilidad y escalabilidad. La herencia y el polimorfismo permiten la creación de sistemas más flexibles donde se puedan agregar nuevas funcionalidades o modificar las existentes con facilidad. Este programa es un formulario interactivo que permite registrar datos automóviles, comenzando esta información general como la marca, modelo, año, tipo de carro. Luego solicita al usuario elegir si el vehículo es auto, compacto o sub. Según esta selección se despliega campos específicos. Para autos compactos se pide el número de puertas, capacidad del maletero. Para sub se solicita la capacidad del remolque y el número de plazas, es decir, lugares en el automóvil. Una vez ingresada y validada esta información, el sistema la envía a una base de datos organizada en 3 tablas. Una para los datos generales, donde se ingresa solo la primera información, es decir, marca, el tamaño, modelo, año y tipo carro. Otra para autos compactos, donde se ingresan el número de puertas y el tamaño del maletero. Una tercera sub, donde se ingresan simplemente los datos específicos de este tipo de automóvil, facilitando así la gestión eficiente de los registros. En este contexto, el método POST es una técnica clave para la transferencia de información en formularios hasta el servidor. Ahora explicaremos qué es el método como tal. Es uno de los varios métodos HTTP utilizados para enviar datos al servidor. POST envía los datos en el cuerpo con la solicitud HTTP. Esto ofrece varias ventajas, como por ejemplo la seguridad. El tipo de datos que puede tener es el envío de diferentes archivos a través de formularios, lo que lo convierte en una opción versátil en el proceso de envío, en el cual si se recibe una solicitud, se obtienen los datos del formulario, por ejemplo, marca, modelo, año y tipo de vehículo. Dependiendo del tipo de vehículo, compacto o sub, se crean instancias de C compacto o C subs con propiedades específicas. En el registro de vehículos se intenta guardar el vehículo en la base de datos mediante el método de guardar las clases correspondientes. Si el registro es exitoso, se muestra un mensaje de confirmación y en caso de error se lanza una excepción con un mensaje de error. El programa permite a los usuarios registrar diferentes tipos de vehículos en una base de datos, facilitando la gestión de información sobre vehículos compactos y subs.
Ok, a continuación yo voy a tratar de dar una explicación general de la solución que le dimos al programa. Aquí lo que intentamos hacer fue un formulario en HTML en el cual se piden los campos tanto generales como si llegase a ser subs o llegase a ser un carro compacto. Todos estos datos se envían mediante post. De hecho, aquí lo podemos ver en ValidaForm, en la clase ValidaForm, que es como un control de los datos que llegan del formulario. Lo que hace es que los recoge y los envía mediante objetos de las clases hijas, que son CCompacto, y CSubs. Podemos ver que la clase padre, que es CVehículo, tiene métodos realmente sencillos que son para validar que los datos estén ingresados correctamente. CVehículo pide lo que son datos generales, que vienen siendo marca, tipo, que se relaciona con si es sub o compacto, y estos se identifican con un número 1 o un número 2, ya sea el caso, el año y el modelo del carro. De igual manera podemos ver cómo en la parte de abajo se muestra el método por el cual insertamos estos datos en la base de datos, en la tabla general, que es donde se ingresan los datos de solo los datos generales del vehículo. De igual manera en CSubs podemos observar que es muy parecido, ya que tiene datos para verificar que se estén ingresando correctamente los campos como lo pide, y en la parte de abajo se muestra donde se insertan los datos en la tabla de subs. Aquí la diferencia con la de CVehículo es que primero valida que los datos estén ingresados en la tabla general del padre, o sea que si realmente se cumplió esta condición ya puede ingresar al otro, porque si no genera un error y solo se ingresa en una de las tablas, que fue algo que nos sucedió. En CCompacto lo mismo que el anterior, se muestra lo que son, pues ahora sí que los atributos y los métodos que validan el hecho de que se esté guardando correctamente o se esté ingresando correctamente la información, y igualmente que CSub se muestra donde está la función que envía a la base, a la tabla, los datos exactos o específicos de este tipo de carros, no sin antes haber pasado por la tabla general. Entonces vamos a mostrar cómo se ingresan. El formulario se ve así, están los datos principales, podemos ingresar datos cualquiera, como el tipo de carro, el modelo, la marca, el año. Aquí donde tenemos que seleccionar qué tipo de carro es, nos va a dar estas dos opciones. Si no tenemos seleccionado ninguno, no nos va a dejar ingresar información en ninguno de los otros campos, ya que se deshabilita esos cuadros para ingresar la información. Una vez que seleccionamos un tipo de carro, ya sea subs o compacto, entonces nos va a dejar ingresar los datos específicos para cada tipo de carro. Nos va a mandar una leyenda de que se ingresó correctamente a la base de datos del vehículo. Entonces nos vamos a la base de datos, recargamos, y como podemos ver ahí nos indica que realmente ya hubo hay una fila, en dos tablas, que son la tabla general, donde se ingresaron los datos generales, como se puede mostrar aquí, y la tabla de subs, que es donde se ingresaron los datos específicos. Ahora ingresamos uno que sea compacto, regresamos al formulario, ingresamos los datos nuevamente, verificamos que no nos deje ingresar en los campos de sub, recargamos, enviamos la información y nos vamos a la base de datos, recargamos y podemos observar que se ingresó solamente en la de compacto y ya no se ingresó en sub. Entonces así es como funciona esta aplicación. Este es el funcionamiento. Utilizamos programación orientada a objetos, haciendo instancias de las clases hijas para poder utilizar sus funciones, al igual que utilizamos la herencia para que se valide el hecho de que esté ingresando los datos a la tabla del padre, para poder ingresarlos después a la tabla de los hijos. Es con esto que analizamos y comprendimos el cómo resolvimos esta aplicación utilizando los datos y los conceptos vistos anteriormente. Y es así como doy conclusión a esta presentación.
Entonces agradezco la atención prestada y el tiempo tomado para ver este video. Muchas gracias de parte del equipo 2.